Abran su Biblia a Ruth capítulo 3. Ruth capítulo 3. Vamos a seguir nuestro estudio. Y Señor, bendice la palabra ahora, oh Dios. Señor, que podamos recibir todo lo que tienes en ella para nosotros y que podamos, Señor, recibirla con un corazón dispuesto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos estado estudiando el libro de Ruth y hoy llegamos al capítulo 3. Nos va a quedar un capítulo más después de este si lo terminamos. Y hemos visto la travesía que Noemí, Elimelech, sus dos hijos hicieron a Moab cuando hubo hambruna en Belén, y luego vimos que las cosas cambiaron y Ruth, y al principio con sus dos nueras, decidió volver a Belén, pero les insistió que ellas no volvieran con ella, que se volvieran a su tierra, que se volvieran a casar, que volvieran a buscar encontrar la felicidad allá en su tierra, pero una de las dos nueras no quiso. Ruth no quiso. Ruth decidió que iba a irse con Noemí a Belén y que iba a vivir en donde ella viviera, que su pueblo iba a ser su pueblo, que su Dios iba a ser su Dios. Y hemos estado viendo cómo Dios ha hasta ahorita honrado lo que Ruth decidió hacer. Porque una de las cosas que Ruth iba a aprender era algo que había en la ley judía, que era la ley del pariente redentor, el Goel, que se le llama en hebreo, ¿verdad? Cuando una mujer quedaba viuda, quedaba sin hijos, perdía todas las posesiones que tenían, el esposo las había vendido o las había perdido por pobreza o lo que sea. El pariente más cercano, que se le llamaba Goel, podía venir y reclamar a la puerta de la ciudad que él era el pariente cercano de esa mujer y redimirla. Y al redimirla tenía que hacer dos cosas. Tenía que casarse con ella, tenía que procrear hijos para que el nombre del difunto no desapareciera en el pueblo de Israel, y podía entonces tomar posesión de las propiedades que el difunto hubiera tenido y venían a pasar a ser de él. Vamos a ver más adelante que hay un truco ahí, no un truco, hay algo ahí que tienen que tomar en cuenta, pero eso era lo que el Goel tenía que hacer. Y ahora Ruth ha llegado a Belén con Noemí y ha ido a espigar a los campos porque no tenían nada de qué vivir. En aquellos tiempos las mujeres no podían trabajar, las mujeres no tenían propiedad. Pero ha ido a espigar, que es a recoger espigas que se les caen a los que están cosechando la cebada o el trigo, para así poder usar los granos de cebada o trigo para sustentarse ellas. Y conoce a un hombre, se llama Boz. Y Boz es, ¿verdad?, aparentemente por coincidencia, que nosotros sabemos que no es coincidencia, el pariente que puede redimirlas, o como vamos a ver hoy, uno de dos parientes que pueden redimirlas. Y se allega a la gente que está trabajando para él, y él no solamente le permite que espigue de lo que se les está cayendo a sus trabajadores, sino que les dice, como vimos la semana pasada, a sus trabajadores que le permitan tomar de las mismas espigas, que no le prohíban tomar de las espigas que están dejando. De hecho, les dice que dejen algunos manojos para que ella pueda llevárselos a casa. Y vimos que recogió bastante cebada, como para 2 o 3 días. Vimos que recogió lo suficiente para ella y para su suegra. Y vimos cómo Boaz, al conocerla, reconoció que era la mujer que había la moabita que había venido con Ruth desde Moab, y le habló acerca de la fama que ella tenía entre la gente de Belén. Así es que hoy llegamos al capítulo 3, Ruth capítulo 3, y ahí comenzamos con este pasaje. Dice: después Noemí, la suegra de Ruth, le dijo: hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. Ahora, una de las cosas que tenemos que recordar es que todo lo que estamos leyendo aquí tiene que ver con los tiempos de entonces, tiene que ver con los tiempos en los que esta historia se desenvolvió, y algunas de las cosas que vamos a ver pudieran parecernos a nosotros algo extrañas, pero no eran extrañas para aquel tiempo. Y creo que tenemos que ponernos esos lentes de que este es un libro, el libro de la Biblia es un libro antiguo, y muchas de esas cosas tienen que ver precisamente con las costumbres de aquel día. Muchas de ellas podemos verlas como ejemplos para nosotros, pero muchas de ellas eran específicamente para aquel día. Noten aquí que como su suegra
sí, que en realidad era como ser su madre. De hecho, en inglés, ¿cómo llamamos a las suegras? Las llamamos mother-in-law, ¿verdad? Porque es como su madre. Ahora, yo sé que en nuestros tiempos a veces las suegras no son tan bien vistas, ¿verdad? No son vistas como, ay, es mi mamá o lo que sea. Pero algunas personas, ¿verdad? Llaman a sus suegras mamá y a sus suegros papá y no tienen ningún problema con ello porque así fueron creados y eso es lo que hacen. Pero noten que como su suegra era como su madre y ella sentía esta responsabilidad con ella, especialmente después de la decisión que tomó Ruth de dejar su tierra, de dejar todo lo que conocía para seguir a Noemí a Belén. Y Noemí de nuevo se sentía responsable de que Ruth encontrara de nuevo la felicidad y de que estuviera segura. Noten lo que les dice ahí de nuevo en el versículo 1: hija mía, es mi obligación buscarte un hogar. Okay. Ahora, algo curioso, la palabra que se traduce aquí, hogar, del hebreo es la palabra menukha. Menukha. Y la palabra quiere decir reposo, quiere decir consolación, también puede traducirse matrimonio, puede traducirse descanso, habitación, paz, reposar. Y es la misma palabra que en el capítulo 1 y el versículo 9, ¿sí? En donde Noemí le dice a Ruth que el Señor te conceda hallar reposo, se traduce como reposo. Ahora hablamos de esto un poco en nuestro estudio del capítulo 1, pero se me hace muy interesante el concepto que ellos tenían del matrimonio. Se me hace muy interesante que ellos pensaran del matrimonio como un lugar o como una estatus o como una institución en la cual se podía encontrar paz, en la cual se podía encontrar consolación, en la cual se podía encontrar descanso, en la cual se podía encontrar reposo. Sí, y se me hace interesante porque ellos no estaban en un tiempo donde las cosas fueran tan fáciles como lo son ahora, ¿no es cierto? Vivían en un tiempo bastante difícil. Sí, todo el mundo tenía que trabajar, fueran hombres o mujeres, el matrimonio tenía que trabajar. Sí, los matrimonios trataban de tener hijos varones, no porque no quisieran mujeres, pero porque los hijos varones iban a poder ayudarles más en la agricultura, porque eran culturas agrícolas, ¿verdad? En donde el hombre podía trabajar o trabajar más o hacer más trabajo que la mujer, única y exclusivamente porque la mujer siempre ha sido una mujer que su físico ha sido más débil. Ahora, en nuestros tiempos las cosas no son como entonces. Ahora las cosas son mucho más fáciles, ¿verdad? Tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Los estreses que tenían el matrimonio entonces no se tienen ahora. Sí, no se tiene que preocupar por si va a llover para que haya bastante cosecha y cuando hay bastante cosecha haya bastante que comer y bastante dinero. Ahora el marido o a veces el marido y la esposa salen y trabajan y traen sus ingresos y los juntan y todo lo de ella es de él y todo lo de él es de ella y todo es mancomunado y todo lo comparten y juntos se esfuerzan por tener una mejor vida. Antes las cosas eran mucho más difíciles, pero noten de todas maneras el concepto que tenían de lo que era el matrimonio. Y creo que a menudo nosotros no vemos el matrimonio en ese concepto. Creo que a veces el matrimonio, especialmente cuando hay problemas en el matrimonio se ve como una carga, el matrimonio se ve como un yugo, el matrimonio se ve como algo que no es digno de mi atención, como algo que no puedo ponerle mucha atención en ello porque a mí no me salió lo que yo quería, no me salió lo que yo esperaba. Pero la verdad de las cosas es que la Biblia honra el matrimonio. En el libro de Hechos se nos dice que el matrimonio es un estado honroso para el hombre. Y debemos de cuidar ese matrimonio. Debemos de hacer todo lo posible porque ese matrimonio sea lo que Dios lo diseñó para ser. Que es precisamente lo que se nos está diciendo aquí. Reposo, consolación, descanso, paz. Ahora, porque somos dos personas imperfectas, es imposible que esto pase 100% del tiempo. Pero me pregunto, ¿qué pasaría si como cónyuges nos diéramos a la tarea de hacer de nuestros hogares un lugar de descanso, paz y seguridad? Si nos diéramos a la tarea de hacer de nuestros matrimonios esto que la Biblia está describiendo aquí.
Y cuando digo que nos demos a la tarea, estoy hablando de mí. Como esposo, yo debo de darme a la tarea de hacer esto para mi esposa. Pero también la esposa debe de darse a la tarea de hacer esto, que su matrimonio sea esto para el esposo. Ahora vamos a comenzar un año nuevo en unas cuantas semanas, ¿no es cierto? Y los años nuevos son normalmente un tiempo en el cual todos hacemos resoluciones para seguir durante el año que empieza, ¿verdad? Todos hacemos resoluciones, ¿verdad? Vamos a bajar de peso, vamos a hacer más ejercicio, vamos a comer mejor, vamos a ser más saludables, vamos a buscar un trabajo más que nos dé más dinero, etcétera. Vamos a buscar fortalecer nuestra carrera o lo que fuera. Vamos a ir a la escuela y etcétera. Hacemos todo tipo de resoluciones. ¿Sí? ¿Qué tal si una de esas resoluciones es poner más atención a nuestro matrimonio y a lo que la palabra de Dios nos dice acerca del mismo, para poder hacer de nuestro matrimonio y hogar precisamente el lugar de descanso, y paz y seguridad del cual se nos habla aquí en el libro de Ruth? ¿Qué tal si esa es una de nuestras resoluciones? He oído muchas resoluciones a través de los años y he hecho muchas resoluciones, pero debo ser honesto, nunca dije esta va a ser mi resolución para este año. Que voy a hacer mi hogar, voy a hacer todo lo que yo pueda hacer para que mi hogar sea un lugar de paz, de reposo, de consolación para mi esposa. Debo ser honesto, nunca he hecho esa resolución. Pero hoy al estar estudiando, al estar viendo este pasaje, pensé, ¿sabes qué? Carlos Manuel Alvarado, como me dice mi mamá cuando se enoja conmigo. ¿Sabes qué, Carlos Manuel? Deberías de pensar un poco en esto. Deberías, de todas las demás resoluciones que has hecho, ¿sabes que las empiezas, pero luego las dejas a un lado, ¿verdad? Tienes un buen propósito de hacerlo, pero las malas las dejas a un lado. ¿Qué tal? Me puse a pensar, ¿qué tal si hago esa resolución? Y ¿saben qué? Delante de todos, mi esposa está aquí ahorita, les digo desde ahorita que en 2019 mi primera resolución es que yo voy a tomar como responsabilidad hacer mi parte. Lo que ella haga es independiente, ¿ok? Pero voy a tomar mi parte, voy a hacer mi parte para que mi matrimonio sea para ella un lugar de paz, un lugar de consolación, un lugar de reposo. ¿Qué implica eso? Vamos a ir teniendo que descubrirlo conforme va el año, pero esa va a ser mi resolución número 1. Lo demás, espero poderlo lograr, pero si no lo logro, pues gloria a Dios, pero ese sí, con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Ahora me puse a pensar, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del matrimonio? Porque si vamos a buscar tener ese tipo de matrimonio, tenemos que hacerlo de acuerdo con lo que la Biblia dice. Ahora, ¿saben ustedes que hay nada más tres pasajes en toda la Biblia que hablan directamente acerca de lo que es el rol del hombre y el rol de la mujer en el matrimonio? Y son los siguientes, pues si quieren apuntarlos y leerlos en casa cuando ya estén ahí acostaditos y platicar con su cónyuge acerca de lo que dicen. Son Efesios capítulo 5 versículos 21 al 33, Colosenses capítulo 3 versículos 18 y 19 y Pedro capítulo 3 versículos 1 al 7. Ahora hay otros pasajes que hablan del matrimonio y qué hacer y etcétera, etcétera, pero esos pasajes hablan específicamente del rol que tiene tanto el hombre como la mujer dentro del matrimonio. Y luego más que eso, ¿sí? Al estar leyendo esto y al estar meditando en esto, Dios puso en mi corazón el tener un estudio bíblico para matrimonios. No venir a ver un video. No venir a escuchar a alguien más y ver cuál es su interpretación de lo que es el matrimonio y de cómo debe de llevarse a cabo, sino tener un estudio bíblico en donde somos puros matrimonios, nos sentamos alrededor de la mesa y leemos los pasajes que hablan del matrimonio y luego platicamos entre nosotros mismos. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué entendemos, varones, nosotros, que Dios nos está diciendo en ese pasaje? Y que de nuestra propia boca, no de la boca de alguien más, ni de lo que los demás piensan, sino de nuestra propia boca, tanto hombres como mujeres, salga lo que el Espíritu nos está diciendo a cada uno de nosotros que debe ser el matrimonio. Un estudio bíblico. No una conferencia más, no, porque eso de las conferencias son muy buenas por los 3 o 4 días que se llevan a cabo las conferencias, ¿verdad?
Pero luego volvemos a casa y ¿qué sucede? He aconsejado a gente y les digo, ¿han leído el libro Amor y Respeto? Sí. ¿Han visto la serie de la conferencia que tuvieron de ese mismo libro? Sí. Y yo me pongo a pensar, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿por qué estamos aquí? Y creo que porque a veces escuchamos a todas estas personas y lo vemos, ¿verdad? Claramente cuando lo están diciendo, pero es muy diferente cuando tomamos un pasaje bíblico y nosotros mismos empezamos a escudriñarlo y a buscar lo que el Señor está diciendo a través de él. Así es que si se interesan en algo como esto, por favor déjenme saber y comenzamos a planearlo para principios de año. Y quizás lo hagamos entre la primera semana de enero y el 14 de febrero. Y para el 14 de febrero todos estamos bien enamorados otra vez y nos vamos de party. ¿Qué les parece? Ok. Entonces, de nuevo, lo que vamos a ver aquí era la costumbre de aquel tiempo, ¿sí? Y tanto Noemí como Ruth lo están poniendo en práctica. Ahora, otra cosa que podemos ver aquí. Si en uno de nuestros estudios en Ruth les hablé acerca de las cosas que a veces vemos entre líneas de los pasajes, ¿verdad? Pero que podemos ver aquí. Voy a cambiar de bolsa, a ver qué pasa. Agarra uno de acá mejor, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Tienes el 4 por ahí? Ok. Ok. Vamos a intentarlo de nuevo ahora con este, ¿ok? Muy bien, entonces lo que vamos a ver aquí, lo que estamos viendo y de nuevo el concepto del matrimonio que se tiene y todo eso, eran costumbres de aquel tiempo y Noemí y Ruth estaban poniendo en práctica todo lo que en aquel tiempo se acostumbraba a hacer. Otras de las cosas que yo veo aquí entre líneas para Dios es que para Dios es muy importante la familia. Digo, si nos ponemos a pensar en todo lo que Él puso en práctica para que la familia no se perdiera, para que la familia no se desintegrara. Se moría alguien y no dejaba hijos, y la esposa se quedaba sin tierra, sin provisión y todo eso. Él hizo algo con esto del Goel o del pariente redentor para que la familia no desapareciera, para que el nombre de la familia no desapareciera. Entonces esto nos deja ver que la familia era muy importante para Dios y era muy importante para ellos, porque vamos a ver que Boaz, como el Goel, va a estar más que dispuesto a casarse con Ruth. Va a estar más que dispuesto a cumplir con su obligación de Goel. Noemí, vemos su compromiso con Ruth. Vemos su compromiso con Ruth de buscarle un hogar, de buscarle un marido. Entonces para Dios era muy importante la familia. Y es necesario que lo veamos desde el punto de vista de aquellos tiempos, porque algunas de las cosas que vamos a ver aquí pueden parecer un poco fuera de lugar para nosotros, pero no lo era para ellos. Noten en el versículo 2 lo que nos dice ahí. Vos es nuestro pariente y tú ya has estado trabajando con sus criadas. Precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de cebada. Recuerden, en el capítulo 2 de Ruth, en el versículo 23, se nos dice que Ruth se quedó espigando con las criadas de Boaz hasta que terminaron de cegar el trigo y la cebada. Mientras tanto, ella siguió viviendo con su suegra. Entonces pasó con Boaz y con sus criados y con sus trabajadores bastante tiempo como para haberse conocido bien, bastante tiempo como para ver que Boaz hubiera visto cuál era el carácter de ella y que ella hubiera visto cuál era el carácter de él. No pasaron unos cuantos días, podríamos pensar al leer, de pasar del capítulo 2 al capítulo 3, que fue instantáneamente, pero no fue instantáneamente. Hubo un tiempo, una cantidad de tiempo que pasó de uno al otro.
Después de cosechar y poner en montones la cebada, el trigo, según sea el caso, ahora tenían que ir y separar, ¿verdad?, la hojarasca del grano. Tenían que llevarlo y normalmente lo llevaban a una era y era donde lo separaban. Pero algo que resulta curioso aquí es que lo estuviera haciendo de noche. Que lo estuviera haciendo de noche. Y algo que debemos recordar aquí era que estaban ellos en el tiempo de los jueces. Y en el tiempo de los jueces era un tiempo muy peligroso para ellos. Si ustedes se acuerdan, en Jueces capítulo 2, los versículos 13 y 14, lo que se nos dice, que se apartaron del Señor, hablando de los israelitas, para adorar a Baal y a Astarot. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y lo entregó en manos de ladrones, que lo despojaron de todo, lo dejó a merced de los enemigos que lo rodeaban, a los cuales ya no pudo vencer, hablando de Israel. Entonces recordamos que en nuestro estudio en el libro de Jueces, cuando el Señor llamó a Gedeón, también él estaba escondido en un lagar, no en una era, sino en un lagar, sacudiendo el trigo por temor a que los madianitas llegaran en cualquier momento y despojaran de su cosecha a Gedeón. Ahora, había pasado algo, porque para este tiempo ya Dios había empezado a bendecir a su pueblo, porque su pueblo había empezado a volver a él. Sí, este era un tiempo diferente, pero ellos estaban tan acostumbrados a que los atacaran, estaban tan acostumbrados a que les robaran sus cosechas, estaban acostumbrados a quedarse sin nada, que vos todavía hacía esto de desgranar la cebada o el trigo de noche. Ahora, también había pasado bastante tiempo para que Noemí se diera cuenta de que vos era de hecho un pariente cercano que tenía, escuchen esto, no solo el derecho, sino también la obligación de redimir las propiedades de Elimelec y sus hijos, para así mantener vivo el nombre de Elimelec y de su descendencia entre el pueblo de Israel. Si vos no cumplías su deber hacia Elimelec, aunque Elimelec ya estuviera muerto, ¿sí?, entonces la familia directa y el nombre de Elimelec hubiera perecido para siempre, hubiera desaparecido. Y de nuevo, eso no era algo que Dios quería, porque Dios quería perpetuar el nombre de la familia de Elimelec. Y de hecho, de todo hombre en Israel, esto era algo que se tenía que hacer por cualquier hombre en Israel que muriera y su esposa quedara viuda. El pariente redentor tenía que ir a tomar su lugar, ¿sí? Y estas protecciones que Dios puso de nuevo en el sistema de creencias de Israel mostraban cuán importante era para Dios preservar la institución de la familia en Israel. Y ¿saben qué? Eso sigue siendo algo muy importante para Dios. Y de nuevo, creo que esto es algo en lo que debemos pensar a la luz de la temporada en la que nos encontramos, ¿no es cierto? Porque en esta temporada, ¿qué es una de las cosas que hacemos? Nos reunimos con familia. Y algunos no tenemos una familia perfecta, ¿no es cierto? Algunos tenemos familia con la que no tenemos absolutamente nada en común. Algunos tenemos familia que son de creencias diferentes. Algunos tenemos familias que ni siquiera creen. Algunos tenemos familias que son de un punto de vista diferente en cuanto a política. Y a veces cuando nos reunimos con esa familia, ¿qué sucede? ¿Verdad? Y salen enojados ellos y salimos enojados nosotros, y salen lastimados ellos y salimos lastimados nosotros. ¿Y qué hacemos? Señor, yo lo único que quería era pasar un buen tiempo, pero ellos no me dejaron. Ellos empezaron a meter aguja para sacar hebra. Ellos fueron los que empezaron como gota a empezar a darme lata, hasta que ya no soporté más y tuve que hacer lo que hice, ¿verdad? Pero ¿saben qué? En este tiempo en el cual nos encontramos y en el que vamos a encontrarnos con familia problemática quizás, yo no sé si ustedes tengan el mismo problema que yo, pero yo tengo un que otro familiar que es problemático. Sí, me da tanto gusto y le doy tantas gracias a Dios, ¿sí?, que no nos llama a estar de acuerdo con nuestra familia, ¿sí? No nos llama a que busquemos la manera de convencerlos a ellos de estar de acuerdo con nosotros. Eso no es lo que Dios nos llama a hacer en familia. ¿Saben qué sí nos llama a hacer? Dios nos llama simplemente a amarlos, así como son, con todo y sus defectos,
¿Saben qué? Porque así nos ha amado Dios a nosotros también, ¿no es cierto? Así es que esta es otra cosa que debemos de decidir antes de que vayamos a la casa del familiar, antes que vayamos a la casa del suegro, a la casa de la suegra, a la casa del cuñado, a la casa del hermano, de la hermana, de que por nosotros no va a quedar, que vamos a ir simplemente con el propósito de amarlos con todo y sus defectos. ¿Sí? A Ruth la va a amar vos, aunque es moabita. ¿Sí? Ruth amó a Noemí, aunque ella era israelita. ¿Sí? Y vos va a hacer lo que tenía que hacer, porque eso era lo que Dios le decía. Y saben que Dios nos llama también a nosotros a amar a estas personas. Sí, a veces tomamos lados, ¿verdad? Mi hermano tenía razón, mi cuñada no debió hablarle así. No, mi cuñada tenía razón, mi hermano nunca debió tratarla de esa manera. No, mi mamá tenía razón, mi hermano no tenía ningún derecho de venir a su casa y traer esas cosas y hacer aquello que quería hacer. Así es que tomamos lados. ¿Saben qué, mis hermanos? Propónganse desde ahorita no tomar lados, simplemente amarlos. Amarlos así como son. Pablo les dice a los romanos en Romanos capítulo 13, los versículos 8 al 10, no tengan deudas con nadie aparte de la deuda de ¿qué? De amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo, noten, ha cumplido la ley. Queremos ser perfectos delante de Dios. Queremos que Dios diga, oh, este camarada, esta mujer en realidad ha cumplido la ley. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué lo está haciendo? ¿Porque es perfecto en cumplir la ley? No, nadie es perfecto en cumplir la ley. Pero si nos amamos unos a otros, amamos a nuestro prójimo, hemos cumplido la ley. Noten el versículo 9. Dice, los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Es que si queremos ser perfectos delante de Dios en este tiempo de Navidad en el que vamos a encontrarnos con familia, alguna buena familia, algunos problemáticos, vayamos con el propósito única y exclusivamente de ¿qué? Amarlos. Amarlos. No tratar de convencerlos que piensen como nosotros, que crean como nosotros, que se vuelvan como nosotros, sino amarlos simple y exclusivamente. ¿Sí? De nuevo, Pablo a los romanos les dice en Romanos 12, 18, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz ¿con cuántos? Con todos. Ahora noten que dice si es posible y en cuanto dependa de nosotros. Les digo una cosa, siempre depende de nosotros. Siempre depende de nosotros. ¿Sí? Porque tenemos que tener el mismo corazón de Cristo. Que cuando lo insultaron, Él no insultó. Cuando lo golpearon, Él no buscó venganza. Él dejó todo en las manos del Padre, que es el que juzga correctamente. Pero pastor, entonces quiere decir que simplemente, como dice mi papá, ¿tengo que doblar las manos? No. Tiene que amarlos. Y si el amarlos implica doblar las manos, ¿qué cree que tiene que hacer? Doblar las manos. Porque depende de usted si hay paz o guerra, ¿no es cierto? Lo insultan, usted sabe qué hacer para que haya guerra, ¿no es cierto? Lo único que tiene que hacer es responder de la misma manera que ellos le hablaron a usted y se va a armar la bronca y alguien va a salir lastimado. Pero usted dice, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Vine con el plan de tener paz, vine con el plan de divertirme con ustedes, de amarlos, de compartir un buen tiempo con ustedes y comer con ustedes. ¿Sabe qué? No va a haber bronca. Y la persona que la buscó se va a quedar, oh, me hubiera gustado que respondiera algo, pero no lo hizo. ¿Sí? Entonces debemos amar. Debemos amar, eso es lo único que debemos de verles, amar. Y a veces estamos dispuestos a endeudarnos con gente que no queremos en cuestiones económicas. Pero la palabra de Dios nos dice que no debemos de deberle nada a nadie excepto ¿qué?
amarnos los unos a los otros. Y bueno, pero ¿cómo definimos amar? Bueno, pues la palabra de Dios nos deja saber. ¿Se acuerdan de ese famoso capítulo de 1 de Corintios 13? Noten lo que dice 1 de Corintios 13, porque así como nos describe 1 de Corintios 13 el amor, así es como debemos buscar amarlos a ellos. Noten, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. ¿Sí? Podemos ir a hablarles de nuestra experiencia que tuvimos, de que el Espíritu Santo vino sobre nosotros y de que hablamos en lenguas y de que danzamos y de que hicimos y de que... Pero si los estamos tratando con la punta del pie, ¿nos van a creer? No. ¿Van a admirarlo? No. Ellos nos van a oír. Ellos nos van a oír como si fuéramos metal resonante o címbalo retumbante. En el versículo 2 Pablo sigue diciendo: y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Entonces vamos y les decimos: deberías de tener la fe que yo tengo, deberías de buscar a Dios como yo lo busco, deberías de reconocer tu situación tan precaria en la que te encuentras, porque eres un pecador no arrepentido, y si Dios llega a enviar a su Hijo por su iglesia, te vas a perder. ¿Sí? Podemos decirle todas esas cosas, pero si lo decimos sin amor, si lo decimos para contender, si lo decimos nada más para comprobarles a ellos que ellos se van a ir al infierno y yo no, ¿nos van a escuchar? No nos van a escuchar. Podemos decirles que tenemos la fe para trasladar montes, podemos decirles que tenemos mucho conocimiento de la Biblia, podemos comprobárselo, podemos explicarles las profecías de la Biblia y demostrarles cómo nosotros entendemos los misterios que la Biblia nos presenta, pero si no tenemos amor, nada somos. Nos van a mandar, como decimos, por un tubo. Porque lo primero que debemos mostrar como cristianos es el amor. Versículo 3, noten que dice: y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Llegamos y hacemos alarde de todas las buenas obras que hemos hecho, de toda la gente pobre que hemos alimentado, hacemos alarde de todo lo que Dios nos ha permitido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo hacemos por pararnos el cuello, como dice mi papá, por hacerlos que ellos se miren chiquitos y nosotros grandotes. Entonces, de nada me sirve. Entonces, ¿cómo les muestro mi amor? ¿Cómo les muestro, aunque sean difíciles, aunque ellos me quieran hacer, cómo les muestro el amor? Versículo 4 de 1 de Corintios 13, el amor es y no es ni no sé, no hace nada. Versículo 5, no hace nada impropio, ¿sí? No es que ni se, no se alegra, sino que se une a la alegría de la verdad. Y luego noten el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo... ¡Auch! Se me hace que mejor me quedo en casa y no voy a la casa de la familia. ¿Cierto? Porque eso es lo que Dios nos está llamando a hacer, porque para Él la familia es importante, como vemos en el libro de Ruth, que era importante. Y si queremos seguir los pasos de nuestro Señor, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? A veces cuando estoy estudiando algo pienso: Señor, ¿esto es relevante a la historia de lo que estoy estudiando? Y luego veo que sí es relevante, porque tiene que ver con la familia, y la familia era algo importante para Dios. Y si para nosotros la familia es importante, vamos a buscar
tratar a nuestra familia en la forma que Dios nos llama a tratarlos. Y creo que esto es algo muy importante, especialmente en estos días. Pero volviendo a la historia de Noemí y Ruth, vamos, entonces lo que Noemí le va a pedir a Ruth aquí que haga en los siguientes versículos no es tan descabellado como quizás nos pudiera parecer a nosotros en estos tiempos. Tanto Noemí como Ruth estaban actuando conforme a lo que la palabra de Dios dice. Así es que sigamos adelante. Versículo 3 dice, así que, noten lo que le dice Noemí a Ruth. Así que báñate y perfúmate y ponte el mejor de tus vestidos y ve a la era, pero no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta y ve luego y levanta el manto con que se cubre los pies. Entonces él te dirá lo que tienes que hacer. Noten, Noemí está anticipando aquí que vos, por ser un hombre piadoso, va a saber exactamente lo que está pasando y podrá dar así dirección a Ruth en cuanto a lo que debe hacer enseguida. Noemí no le está enviando así nada más a la deriva. No le está diciendo, ¿sabes qué? Báñate, peínate, cámbiate y luego fíjate dónde se acuesta después de que coma y beba y luego te acuestas a sus pies y te cubres con el manto que él se está cubriendo. No se lo está diciendo nada más, ¿verdad? Así a lo loco, ¿verdad? Para que ella se le insinuara a vos. Se lo está diciendo porque ella sabe que él sabe de lo que se trata lo que están haciendo y que él, porque sabe de lo que están haciendo, les va a dar o le va a dar a Ruth la dirección para hacer lo que tiene que hacer enseguida. Versículo 5 sigue diciendo, y Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandes hacer. Y Ruth fue a la era e hizo todo lo que su suegra le mandó hacer. Y cuando Boaz terminó de comer y beber y estaba muy contento, se retiró a dormir junto a un montón de cebada. Entonces Ruth llegó sigilosamente, que quiere decir calladamente, descubrió los pies de Boaz y se acostó. De nuevo, lo que a nosotros nos pudiera parecer atrevido en nuestros tiempos, en aquellos tiempos se interpretaba como el rol de un siervo. Lo que Ruth estaba haciendo aquí era tomando el rol de sierva al acostarse a los pies de su amo para estar lista para recibir órdenes de él. Esto era lo que estaba insinuando aquí. No estaba insinuándosele, vos, aquí estoy. ¡Yuhu! No, estaba simplemente expresándole con esa acción que ella estaba dispuesta a someterse a él, de que ella estaba dispuesta a hacer lo que él le dijera para poder contar con su protección. ¿Sí? Entonces, así que cuando Noemí le dijo a Ruth que se acostara a los pies de Boaz, lo estaba diciendo que se acercara a él de una manera totalmente humilde y sumisa. Y esto nos recuerda a aquella mujer, ¿se acuerdan que se acercó a Jesús con un perfume muy caro? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hizo? Lucas capítulo 7, versículo 37 al 38 nos dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó ¿a dónde? A los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos. Y también se los besaba y los ungía con el perfume. Eso es lo mismo que estaba haciendo esta mujer. Era lo mismo que estaba haciendo Ruth con Boaz. Entonces, de nuevo, no nos perdamos de ver el panorama completo de lo que está pasando aquí. Ruth vino a reclamar lo que era un derecho que la palabra de Dios le daba. Boaz era su goel o su pariente redentor. Y ella tenía el derecho de que él se casara con ella y crear una familia para perpetuar el nombre de Elimelech. Pero noten cómo Noemí no le dice que haga eso. Ve y exígele a Boaz tu derecho. Ve y dile a Boaz que él, por ser el pariente redentor, tiene que hacer esto por ti. Noemí sabiamente le aconseja a Ruth que se acerque, no como una víctima que demanda sus derechos, sino como una humilde sierva que confiaba en la bondad de su pariente redentor.
ella le estaba diciendo a Booz con esta acción: te respeto, confío en ti y pongo mi destino en tus manos. Esta es la manera también, vale la pena mencionar, en la que nosotros somos llamados a acercarnos a nuestro Goel, nuestro pariente redentor. ¿Quién es nuestro Goel? Jesús. Así nos acercamos a Él, ¿no es cierto? Nos acercamos humildemente, nos acercamos con un corazón contrito y humillado, porque así es como nos llama la palabra de Dios a acercarnos a Él. En el Salmo 51 y el versículo 17 dice: los sacrificios que tú quieres son que el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón que contrito y humillado. Esos son los sacrificios que Dios quiere. No quiere los sacrificios de venir a la iglesia, los sacrificios de ofrendar, los sacrificios de orar. Todos los sacrificios son buenos, pero eso no es lo que mueve el corazón de Dios. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? Un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, ¿sí? En Isaías 57:15, el profeta Isaías dice: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero también doy vida a los de espíritu, ¿qué? Humilde y quebrantado, a los quebrantados de corazón. ¿Serían? Esa es la misma manera en la que nos acercamos a Él. Así es que Ruth va con Booz y se acuesta a sus pies, se cubre con su manto, dejándole saber así que ella está dispuesta a someterse a Él. Versículo 8 sigue diciendo: a eso de la medianoche Booz despertó sobresaltado, y al darse la vuelta se dio cuenta de que había una mujer acostada a sus pies. Entonces le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto. Y luego le dice: porque tú eres mi pariente cercano. Y aquí Ruth está claramente dejando saber a Booz el deseo de su corazón, que la tomara y la pusiera bajo su protección, porque él era su Goel. No porque eso era lo que le tocaba, o porque ese era su derecho, sino estaba humildemente pidiéndole que eso hiciera. Versículo 10 sigue diciendo: Booz le dijo: que Dios te bendiga, hija mía, por esto que has hecho. Al final tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres o ricos. Noten lo que le dice aquí Booz a Ruth. Y aquí nos damos cuenta, podemos percibir que Booz estaba consciente de la diferencia de edades que había entre él y Ruth. Él quizás había pensado al verla que porque ella estaba tan joven y él estaba tan viejo, nunca iría Ruth con él para pedirle que la redimiera. Pero podemos ver aquí que este no fue el caso, y sin embargo él se esperó a que fuera Ruth la que lo buscara para que él fuera el Goel o el pariente redentor. Y esto muestra una cosa maravillosa respecto de Booz, porque aun cuando también él tenía el derecho de obligar a Ruth a que él fuera su Goel, no lo hizo. Porque pudo haberla visto tan joven y hermosa como era, e ir con los ancianos de Belén y decirles: ¿saben qué? Hay una mujer que ha llegado a la ciudad con Noemí, y Noemí era la esposa de Alimelec, y yo tengo el derecho de redimirla por ser su pariente cercano. ¿Verdad? Hubiera podido ser un viejo acelerado así que dijera, ¿verdad? Pero no lo hizo. No lo hizo. Pero también aquí se nos muestra otra cosa maravillosa respecto de Ruth, que ella basó su atracción por Booz más en el carácter que Booz mostró tener que en la imagen o la apariencia. No se fijó tanto en lo joven y guapo y hermoso que estaba. Se fijó en el carácter piadoso que le había mostrado. Se fijó en cómo él se comportó con ella desde el momento en el que estaba espigando con sus criadas hasta el momento en el que finalmente ella fue y se acostó a los pies de Booz. ¿Sí? Y creo que esto es algo importante. Caballeros, jovencitas, solteros y solteras, saben que no se fijen tanto en la apariencia. Es importante, no les voy a decir que no. Es importante, ¿verdad? Pero saben que fíjense en el carácter piadoso que tienen o no tienen. Fíjense si son hombres o mujeres de Dios antes de fijarse en el físico, antes de fijarse en lo atractivo o no atractivo que son.
Porque eso es lo más importante, porque eso es lo que les va a ayudar a hacer del matrimonio lo que hablamos al principio, ¿sí? Porque desafortunadamente en nuestros tiempos mucha gente se enamora ¿de qué? De la imagen o la apariencia de las personas, sin a veces tomar en cuenta el carácter de la misma. O peor aún, ¿sí? Aún habiendo visto ciertas faltas de carácter en la persona, de todas maneras siguen con ellos o ellas simplemente por su atractivo físico. Se casan y pasa el tiempo y aquel sapo que pensaron que al besarlos se iba a convertir en príncipe, sigue siendo sapo 50 años después. Así es que fíjense en el carácter de la persona. Fíjense en lo piadoso de la persona. Fíjense en si los va a acercar más a Dios y no en lo guapo que estén, porque saben que lo guapo o lo hermoso de la mujer también va a desaparecer. Va a desaparecer. Pero el carácter piadoso nunca va a desaparecer. ¿Okay? Versículo 11 sigue diciendo: no te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Había un buen testimonio de Ruth, no había ninguna razón por la que él pudiera rechazarla. Pero noten lo que dice en el versículo 12: pero toma en cuenta que aunque es verdad que yo soy uno de tus parientes cercanos, hay otro aún más cercano que yo. Tan. Aquí se pone interesante la novela, ¿verdad? Porque ya como que está ya sellado el pacto, ya como que está todo hecho. Pero aquí vos le dices: ¿sabes qué? Tienes razón. Tienes razón, yo soy un pariente cercano, pero hay otro aún más cercano que yo. Versículo 13 dice: duerme aquí esta noche y mañana cuando sea de día, si él te rescata, está bien, que te rescate. Yo creo que Ruth no quería escuchar eso, ¿verdad? Si él te rescata, está bien que te rescate, pero si no te quiere rescatar, yo lo haré. Pongo al Señor como testigo. Ahora descansa y hasta mañana. Noten lo que Boaz le dice aquí. Boaz le dice a Ruth que él va a hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Él sabía que si realmente esto era de Dios, entonces todo podría hacerse en orden y propiedad. No iban a tener que hacer ninguna trampa, no iban a tener que hacer ningún truco, no iban a tener que convencer a nadie. Si era la voluntad de Dios, se iba a llevar a cabo. Él no tendría que manipular las cosas para asegurarse de que los resultados fueran a su favor. Simplemente iba a dejar las cosas en las manos de Dios. Es otra de esas cosas que a veces resulta difícil, ¿verdad? Dejarlo en las manos de Dios para que Él haga lo que tenga que hacer. Versículo 14 sigue diciendo: y Ruth durmió a los pies de Boaz, pero al amanecer se levantó antes de que se pudieran reconocer unos a otros, pues Boaz le dijo que nadie debía saber que una mujer había estado en la era. Pero antes le dijo: quítate el manto y sujétalo. Ella lo extendió y él echó 6 medidas de cebada y luego se las echó al hombro, y Ruth se fue a la ciudad. Cuando llegó con su suegra, ésta le preguntó: ¿qué pasó, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que había sucedido con Boaz. Y añadió en el versículo 17: me dio estas 6 medidas de cebada y me dijo: estas son para que no regreses con las manos vacías. Y luego noten el consejo de Noemí. Entonces Noemí le dijo: espera un poco, hija mía, hasta ver qué se resuelve, hasta ver cómo se resuelve este asunto, porque vos no descansará hasta dejarlo arreglado. Noten esas 3 palabras ahí en el principio del versículo: espera un poco. ¿Qué creyeron que sintió Ruth? ¿Qué creen que sintió Ruth? Que Boaz le dijo: ¿sabes qué? Sí es cierto, soy tu pariente, pero hay otro más cercano. Así es que si él quiere redimirte, pues ni modo, no tenemos nada que hacer. Y lo llega con su suegra y su suegra le dice: ok, eso fue lo que te dijo, entonces espera un poco. Palabras que nunca queremos escuchar, ¿verdad? Espera un poco. Espérate a ver qué dice Dios. Espérate a ver qué quiere hacer Dios. Espérate a ver cómo obra Dios en esta situación. Qué difícil es, ¿verdad?
tanto para hombres y mujeres casados, como para hombres y mujeres solteros, como para hombres y mujeres enfermos, como para hombres y mujeres que tienen problemas de salud, como para hombres y mujeres que tienen problemas económicos. Cuando se nos dice, espera un poco, qué difícil es. Qué difícil es. Pero saben que el esperar en Dios es algo a lo que somos llamados todos a hacer como hijos de Dios. En muchas ocasiones Dios nos va a decir, espérate. No nos va a decir sí, no nos va a decir no, pero nos va a decir, espérate. Y es algo que debemos hacer. En el Salmo 25, los versículos 4 y 5, el salmista dice, Señor, dame a conocer tus caminos. Enséñame a seguir tus sendas. Noten lo que dice el versículo 5. Todo el día que espero en ti. Enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. Todo el día espero en ti. En el Salmo 62, los versículos 5 al 7, el salmista dice, solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo en Él he puesto mi esperanza. ¿De qué palabra viene la palabra esperanza? De esperar. Solo en Él estoy esperando que Él cumpla con lo que le he pedido, que Él cumpla con su promesa. Voy a esperar en Él. Versículo 6 sigue diciendo, solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Y si es nuestra roca fuerte y nuestro refugio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar en Él. A que Él haga lo que tiene que hacer, cuando Él quiera hacerlo. Por último, en Isaías capítulo 4, los versículos 29 al 31, dice, el Señor da fuerza al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y ¿qué? Y caen. Pero los que confían. Y si confiamos en Él, ¿vamos a qué? Vamos a esperar. Vamos a esperar en Él. No nos vamos a acelerar. No vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a hacer las cosas como nosotros queremos. Vamos a esperar en Él, porque en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. ¿Se fijan? Es hermosa la historia de Ruth y vemos a Dios desenvolver todo delante de nosotros de una manera muy hermosa. Pero también vemos cómo Ruth tiene que confiar en Dios y esperar en Dios y esperar que el deseo de su corazón sea también la voluntad de Dios para llevarla a cabo. Y creo que esa es una lección que todos nosotros debemos aprender. Debemos pedirle a Dios, sí. Debemos clamar a Él, sí. Debemos creer que nos va a dar las peticiones y deseos de nuestro corazón, sí. Pero luego debemos esperar a que Él haga. Porque Él lo va a hacer en el tiempo perfecto, de la manera perfecta. Y no va a traernos ningún dolor, no va a traernos ningún reproche, no va a haber que arrepentirnos de haber esperado en Él, porque vamos a recibir lo que Él tiene para nosotros cuando Él lo tenga para nosotros. Amén. Oremos.